Bienvenidos al podcast Finjamos que somos normales, un espacio creado para dueños de negocio que ya recorrieron un camino importante, que levantaron su empresa desde cero o casi desde cero y que hoy enfrentan decisiones que pesan más que nunca. Este episodio está pensado para quienes trabajan duro, resuelven problemas todos los días y aún así perciben que su empresa no termina de despegar como debería. El tema del día de hoy es directo, incómodo y profundamente relevante. ¿Estás compitiendo o solo sobreviviendo? A lo largo de este capítulo se pondrá sobre la mesa una realidad que viven miles de empresarios. Operar sin una estrategia clara, crecer sin foco y confundir movimiento con progreso. Aquí no se trata de teoría bonita, sino de reflexiones prácticas, ejemplos reales y preguntas que pueden marcar un antes y un después en la forma de dirigir tu empresa. Comencemos. Hay un momento muy específico en la vida de un negocio donde todo parece estar funcionando, pero algo se siente fuera de lugar. Las ventas siguen entrando, el equipo cumple, los proveedores responden, las cuentas se pagan y sin embargo aparece una sensación incómoda. El crecimiento se vuelve lento, la rentabilidad se aprieta y cada decisión parece más pesada que la anterior. Muchos dueños de negocio describen esta etapa como estar ocupados todo el tiempo sin avanzar realmente. Es una fase peligrosa porque desde fuera parece estabilidad, pero por dentro suele ser el inicio de un estancamiento silencioso. ¿Te ha pasado sentir que tu empresa se mueve mucho pero no necesariamente en la dirección correcta? ¿Has tenido semanas enteras llenas de actividad solo para darte cuenta de que los resultados siguen siendo prácticamente los mismos? En esta etapa, el empresario suele convertirse en el centro de todo. Decide, supervisa, corrige, vende, autoriza gastos y en muchos casos termina siendo el cuello de botella de su propio negocio. No porque falte capacidad, sino porque la estructura no evolucionó al ritmo del crecimiento. Lo que antes funcionaba cuando eran 3 o 4 personas, ya no alcanza cuando hay 15, 30 o 50 colaboradores. Aquí aparece una confusión común. Creer que estar involucrado en todo es liderazgo, cuando en realidad muchas veces es falta de sistema. Y esta dinámica termina atrapando al dueño en la operación diaria, alejándolo del rol que realmente transforma empresas. Pensar estratégicamente, construir futuro y diseñar crecimiento. Una causa profunda de este problema es que muchas empresas nacen desde la urgencia, no desde la estrategia. Se empieza vendiendo lo que se puede, atendiendo a quien llega y resolviendo como sea. Pero esa mentalidad inicial, que es necesaria para sobrevivir, se queda instalada incluso cuando el negocio ya tiene años en el mercado. El empresario sigue reaccionando en lugar de anticiparse. Sigue tomando decisiones tácticas cuando ya debería estar tomando decisiones estratégicas. Sigue resolviendo el día a día cuando lo que más necesita su empresa es dirección clara. Y entonces aparecen síntomas conocidos. Dependencia excesiva del dueño, equipos desalineados, procesos pocos definidos y resultados que dependen peligrosamente de una sola persona. Cuando esta realidad se prolonga, el negocio entra en una especie de piloto automático. Se hacen las mismas cosas de la misma manera, esperando resultados distintos. Se invierte energía en apagar problemas en lugar de construir soluciones que duran. Se normaliza el cansancio crónico del empresario. Y poco a poco se pierde algo fundamental, la capacidad de competir con intención. Porque competir no es solo vender. Competir es diferenciarse, posicionarse, innovar y decidir con claridad dónde jugar y dónde no. Sobrevivir, en cambio, es reaccionar, improvisar y aceptar lo que el mercado arroja cada semana. Aquí vale la pena hacer una pausa y reflexionar. ¿Tu empresa tiene una estrategia explícita o simplemente opera por inercia?
¿Existe un rumbo claro que todo el equipo conoce o cada área avanza según su propio criterio? Un ejemplo poderoso de lo que significa pasar de sobrevivir a competir con la estrategia real aparece documentado en el libro Las grandes decisiones de negocio de todos los tiempos de Verne Harnish, específicamente en el capítulo dedicado a la empresa Samsung. A finales de los años 90, Samsung era vista principalmente como una empresa fabricante eficiente, fuerte en volumen, pero débil en percepción de marca. Competía en mercados saturados frente a gigantes como Sony, LG y más adelante Apple. Sus productos se vendían, sí, pero rara vez eran aspiracionales. En ese momento Samsung estaba atrapada en una lógica típica de muchas empresas: producir más, reducir costos y pelear participación de mercado, sin una identidad clara que la diferenciara de fondo. El punto de inflexión llegó bajo el liderazgo de Jun Yong-jong, CEO entre 1997 y 2008, impulsado por la visión estratégica del entonces presidente Lee Kun-hee. La decisión valiente no fue lanzar un producto específico, sino redefinir por completo el ADN de la empresa. Según relata el libro, Samsung tomó una postura radical: dejar de competir como fabricante de bajo costo y convertirse en una marca global premium basada en diseño, innovación y experiencia del cliente. Esto implicó aceptar pérdidas en el corto plazo, cerrar líneas de producto poco rentables y redirigir miles de millones de dólares hacia investigación y desarrollo. Algo que en ese momento parecía excesivo incluso para una empresa de su tamaño. Entre 1999 y 2005, Samsung multiplicó su inversión en investigación y desarrollo. Creó centros de diseño en Londres, San Francisco y Tokio, y comenzó a atraer talento creativo que antes solo consideraba trabajar para marcas occidentales. La empresa entendió que la batalla ya no estaba únicamente en la eficiencia operativa, sino en la percepción de valor por parte del consumidor. Mientras muchos competidores seguían enfocándose en ingeniería pura o en reducción de costos, Samsung apostó por estética, usabilidad y diferenciación emocional. Fue una decisión profundamente incómoda para una cultura históricamente orientada a la manufactura, pero absolutamente necesaria para cambiar su posicionamiento global. El libro destaca que uno de los movimientos más audaces fue exigir que cada nueva línea de producto pasara por filtros de diseño y experiencia de usuario tan estrictos como los criterios técnicos. No bastaba con que funcionara, tenía que ser deseable. Este cambio cultural fue acompañado por una transformación interna enorme: nuevos sistemas de evaluación, nuevas métricas de desempeño y una redefinición disruptiva de liderazgo en todos los niveles. Samsung dejó de preguntarse cómo producir más rápido y empezó a preguntarse cómo crear valor real para el cliente final. Los resultados no fueron inmediatos. Durante varios años la presión financiera aumentó y hubo resistencia interna. Sin embargo, esa persistencia estratégica empezó a rendir frutos. Para 2006, Samsung ya figuraba entre las marcas más valiosas del mundo. En 2010, lideraba múltiples categorías de electrónica de consumo y se había convertido en un competidor directo de Apple en teléfonos inteligentes y dispositivos premium. Lo relevante aquí no es el tamaño del presupuesto, sino la claridad de la decisión. Samsung eligió dejar de sobrevivir en mercados comoditizados y comenzó a competir desde la diferenciación, aun cuando eso implicaba atravesar una etapa de alta incomodidad. Samsung dejó de preguntarse cómo vender más barato y empezó a preguntarse cómo crear más valor. Dejó de competir solo por precio y comenzó a competir por relevancia. Pasó de reaccionar al mercado a influir en él. Y ese cambio no nació en el área de ventas, nació en la dirección estratégica de la empresa. Esta historia deja una enseñanza contundente para cualquier pyme. El verdadero crecimiento rara vez nace de hacer más de lo mismo. Nace de decisiones estratégicas conscientes,
de renunciar a ciertos caminos para enfocarse en otros y de construir capacidades que sostengan el futuro del negocio. Samsung no cambió su destino por accidente. Lo hizo porque alguien asumió la responsabilidad de redefinir el rumbo, incluso cuando los resultados no fueron inmediatos. Ahora bien, llevado al contexto de una empresa pequeña o mediana, este principio se traduce en preguntas muy concretas. ¿En qué eres realmente fuerte? ¿Qué problema resuelves mejor que tu competencia? ¿Por qué un cliente debería elegirte a ti y no a otro proveedor? Si estas respuestas no están claras, el negocio queda atrapado en guerras de precio, márgenes cada vez más pequeños y relaciones comerciales frágiles. Y cuando eso ocurre, el empresario termina trabajando más para ganar menos. Otra situación frecuente es que el dueño sigue operando como gerente, director comercial o jefe de producción, incluso cuando la empresa ya demanda otro tipo de liderazgo. Este es uno de los errores más costosos en etapas de crecimiento. El negocio necesita que alguien piense en estructura, cultura, procesos, talento y dirección. Pero el empresario está tan metido en la operación que no encuentra espacio mental para ver el panorama completo. ¿Te resulta familiar esa sensación de estar siempre ocupado y aún así sentir que faltan piezas importantes? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste sin interrupciones a pensar en el futuro real de tu empresa? También aparece otro patrón peligroso: crecer sin orden. Se contrata gente por urgencia, se compran activos sin una estrategia clara, se abren nuevas líneas de productos sin validar demanda y se incrementan costos fijos sin que exista un plan sólido de retorno. Desde fuera parece expansión, pero por dentro muchas veces es dispersión. El resultado suele ser una empresa más grande, pero no necesariamente más fuerte. Más compleja, sí, pero no más rentable. Más demandante, pero no más estratégica. La salida ante un eventual estancamiento casi nunca está en una sola dirección. Es una combinación de claridad estratégica, enfoque, desarrollo de talento y sistemas que sostengan el crecimiento. Implica profesionalizar la empresa, documentar procesos, establecer indicadores claros y construir equipos que no dependan del dueño para cada decisión. Implica también revisar si lo que se ofrece al mercado sigue siendo relevante o si es momento de evolucionar. Un elemento clave en este proceso es la diferenciación. Cuando una empresa no sabe por qué es distinta, termina compitiendo por precio. Cuando tiene claro su valor, puede competir por impacto. Diferenciarse no significa ser extravagante, significa ser específico. Significa entender profundamente al cliente, conocer sus dolores reales y diseñar soluciones que hagan sentido para él. Y aquí surge otra reflexión importante. ¿Quién define el valor de lo que vendes, tú o tu cliente? Muchos empresarios caen en la trampa de asumir que algo es valioso porque costó tiempo o dinero desarrollarlo sin validar si eso realmente importa al mercado. Salir del estancamiento también requiere valentía para tomar decisiones difíciles. A veces implica cerrar líneas de negocio que ya no aportan. Otras veces significa invertir en tecnología, aunque incomode el flujo de efectivo en el corto plazo. En muchos casos implica desarrollar líderes internos y soltar control operativo. Y casi siempre exige volver a conectar con la visión original del negocio, adaptándola al contexto actual. Detente un momento y reflexiona. ¿Qué decisión importante se ha venido postergando en tu empresa? ¿Qué conversación incómoda se ha evitado? ¿Qué área sabes que necesita atención pero sigue quedando al final de la lista de prioridades? El crecimiento sostenible no nace del azar. Nace de decisiones conscientes, de foco estratégico y de una mentalidad empresarial que entiende que dirigir un negocio no es solo producir resultados hoy, sino construir capacidades para mañana. Las empresas que logran romper ciclos de estancamiento son aquellas que dejan de sobrevivir y empiezan a competir con intención. No porque todo sea perfecto, sino porque alguien tomó responsabilidad real del rumbo.
Gracias por darte el tiempo de escuchar el podcast Finjamos que somos normales. Este espacio existe para acompañar empresarios que quieren algo más que mantenerse a flote, que buscan claridad, dirección y resultados que se sientan en su negocio y en su vida. Ojalá que las ideas de este episodio abran nuevas preguntas, provoquen reflexión y, sobre todo, impulsen decisiones más conscientes dentro de tu empresa. Que este cierre deje una sensación clara. Tus decisiones pueden marcar importantes puntos de inflexión. Cada negocio tiene margen de mejora cuando hay disposición para mirar con honestidad, ajustar el rumbo y actuar con intención. Gracias por escuchar este capítulo. Yo soy Ignacio Ortiz. Nos saludamos pronto.